Bueno, bienvenidos a esta sesión donde se va a tratar de aclarar lo que es el evento de la composición de dos o más funciones o bien de una sola función consigo misma, la cual tiene la siguiente definición. Ya entonces, ¿qué es lo que tenemos que considerar para la composición de una o más funciones? Recordemos que acá definíamos un primer conjunto, que era el dominio, ¿no?, de una función definida. En este caso g es la aplicación que se está definiendo, ¿no? Entonces este x bajo esta aplicación g construye g de x, ¿no? Posteriormente este conjunto se vuelve en inicial con esta aplicación f y también va a ser el dominio de toda la función f. Entonces como yo ya tenía g de x por acá, aplico la función f, entonces voy a tener f de g de x, ¿no? Entonces a esta forma de encapsular la función g se le llama composición de la función g con f, ¿no? Entonces tendríamos ese recorrido, ¿no? Entonces, para no hacer estos dos caminos, se define lo que es la composición, que es una operación que va desde el primer conjunto al tercero de forma directa. Entonces, vamos a la definición. Si yo tengo dos funciones f y g, la composición de f con g es la función f círculo g, la cual se define de esta manera, ¿no? F compuesta con g en el punto x no es nada más que f atrapa a g de x, ¿no? Donde el dominio de f compuesta con g es el conjunto de todas las x en el dominio de g, tales que g de x esté en el dominio de f. Entonces ahí en la gráfica se puede apreciar ese evento. Entonces vayamos viendo cómo trabaja la composición de funciones. Una forma de recordar esta propiedad es la siguiente. A ver, ¿qué tal si tengo la composición? En este caso sería... A ver, podría componer f compuesta con g compuesta con h en un valor particular, si gustan, en una variable designada con t. Entonces, ¿cómo sería la definición para este tipo de evento? Lo que hace es f, ¿ya?, atrapa a g, luego g atrapa a h y h atrapa a la variable de estudio. En este caso es el tiempo. En ese sentido se va definiendo la composición de funciones, ¿no? Puedo componer una función consigo misma, ¿no? Dos funciones consigo misma con una tercera, tal vez, ¿no? Y así sucesivamente, ¿no? Las reglas son para que se apliquen en ese sentido, ¿no? Entonces se puede tratar de ver ese tipo de ensayos dentro de la composición de funciones bajo este aspecto. Entonces vamos a ver el ejemplo de aplicación que trata ya de aclarar estas ideas. Entonces la composición lo que hace es armar una nueva función dadas una o más funciones. A ver, vayamos considerando. Sean, ¿no?, vamos a decir acá, sean f de x igual a 1, acá voy a colocar 1 sobre 1 menos x, esa es la función f, comita, voy a definirme otra función, a ver, una función g de x igual, podríamos colocar acá x al cuadrado menos 3, una función que sea por acá h de x, que va a ser igual
a la raíz cuadrada de x más 1. Ya, a ver, con esas tres batamos más en el siguiente evento. Ya, punto. Determinemos, a ver lo siguiente. A ver, hagamos algo bien sencillito. Ya, a ver, quiero calcular. A ver, vayamos viendo. Acá un primer problema. 1 lo voy a llamar. A ver, quiero calcular en esta primera parte f compuesta con h. En el punto 3. Si quieren, a ver, para que sea más llamativo, en el punto 8. Vayamos viendo. Según la definición que tiene la composición, ya sabemos, ¿no? Este f atrapa a h y el h atrapa al valor donde se está estudiando, en 8. Ya. Entonces acá tengo f y acá me pregunto, ¿no? ¿Cuánto vale h de 8? A ver, vayan calculando h de 8, ¿cuánto da? Acá está la función h. En ahí hay que colocar donde veas x8. ¿Cuánto da? H de 8. ¿Cuánto da? 3,8. No, no es 3.8. H de 8 va a ser raíz cuadrada de 9. Y eso es 3. 3, licenciado. Ya, entonces acá tendríamos 3. Ahora tendríamos que calcular f de 3. ¿Cuánto vale f de 3? Acá en la función f me voy. Va a ser 1 sobre 1. Donde vea x coloco 3. Entonces acá tendríamos menos 1 medio. Ya, esa sería la composición en un puntito, ¿no? De esa manera se va viendo esta parte. Ya, entonces es bien facilita la composición en un punto. Pero a mí no me interesa en un punto, lo que me interesa es componer funciones. Vayamos viendo con la misma idea. A ver, acá voy a tratar de componer f, esta vez con h. Vayamos viendo f compuesta con h en el punto, esta vez x. Tendríamos acá f atrapa a h y h atrapa a la variable x. En este caso tengo que sustituir que es h de x. Entonces tengo acá f y h de x vale raíz cuadrada de x más 1. Ahora calculo la imagen de f en esta función. F de todo esto, entonces donde vea x en f voy a colocar esta raíz. Entonces tendría aquí 1 sobre 1 menos x, pero mi x va a ser reemplazada por esa raíz que es x más 1. Entonces ahí ya puedo, si gustan, esta composición nueva, puedo estudiar su dominio, ¿no? Dentro de cada una de las categorías que hemos definido. Pero no nos dice calcular el dominio, sino solamente ver la composición. Ya podemos calcular acá el evento al revés, ¿no? Quiero calcular h compuesta con f, ¿no? En el punto x. Y esto es igual.
Entonces tendríamos acá h atrapa a f de x. Esto es igual, acá tengo h. F de x, ¿cuánto vale? Vale 1 sobre 1 menos x. Y me voy ahora a h y donde vea x coloco esta división, ¿no? Entonces tendríamos raíz, h es raíz cuadrada de x más 1. En lugar de x voy a colocar 1 sobre 1 menos x más 1. Acá podría operar, ¿no? Sacar como un denominador y tener una expresión como sigue. A ver, voy a tener 2 menos x sobre 1 menos x, ¿no? Entonces ahí tendríamos esa expresión que es la composición de h con f según la definición que tenemos. Podemos seguir por acá. A ver, un cuarto ejemplo. A ver, yo quisiera componer. A ver, compongamos h compuesta con g en el punto x. Ya, h compuesta con g va a ser h. Tendríamos acá h atrapa g y g atrapa x. Ya, muy bien, entonces acá tendríamos igual a h y g de x, ¿cuánto vale? G de x vale x al cuadrado menos 3. Esto es igual, acá tendríamos h. H de x al cuadrado menos 3 va a ser lo siguiente, raíz cuadrada de x al cuadrado menos 3 más 1. Entonces acá te va a dar la siguiente función. Sería raíz cuadrada de x al cuadrado menos 2. Esa sería la composición de h con g. Vayamos viendo la composición al revés para que vean que no son iguales, ¿no? Ahora voy a componer g compuesta con h. Y en el punto x, eso va a ser igual. Entonces g compuesta con h va a ser la siguiente aplicación. G de h de x es la regla. ¿Qué es h de x? Copio acá. Es raíz cuadrada de x más 1. Y esto es igual. G de todo esto, me voy a g y donde vea x coloco la raíz cuadrada de x más 1. Entonces tendría acá raíz cuadrada de x más 1. Todo eso al cuadrado. Menos 3. Opero todo esto, va a ser x más 1 menos 3. Esto había sido equivalente a x menos 2. Nótese que las composiciones son bien diferentes cuando se cambian el orden, ¿no? Tener mucho cuidado en componer. Ya, vayamos viendo un sexto ejemplo. No solamente puedo componer funciones diferentes, también puedo componer funciones iguales. A ver qué les parece si compongo f consigo misma. En el punto x. F compuesta consigo misma, entonces va a seguir siendo esta función. A ver, f atrapa a f de x. Esto es igual a f. Me voy a f de x, esa vale 1 sobre 1 menos x. Este es igual. Ahora f de todo esto, entonces me voy nuevamente a f, sería 1 sobre 1 menos, acá vamos a tener 1 sobre 1 menos x.
De donde vea X coloco la aplicación que se está componiendo. Ahora acá puedo sacar extremos y medios. A ver, veríamos, sería 1 sobre 1 menos X menos 1 sobre 1 menos X. Ya, esto es igual. Acá tendríamos, sería 1 menos X sobre menos X. Ya, ahí se puede ver cuánto va a ser la expresión, ¿no? La expresión final será pues X menos 1 sobre X. Si distribuyo el signo hacia el numerador. Entonces sería la composición. Se está viendo ahí, ¿no? La composición de dos funciones, pero son de una sola función. En realidad f se está componiendo consigo misma, ¿no? Pueden componerse tres funciones o más, ¿no? Puedo agarrar, si gustan, a ver, podríamos calcular f compuesta con g compuesta con h. Ya, entonces un poquito va a ser más extensa. A ver, vayamos viendo. Acá tendríamos f atrapa g, g atrapa h y h atrapa x. Ahí estaríamos. Esto es igual a f compuesta, a ver, f atrapa g y reemplazo que es h de x. H de x es la raíz de x más 1. Estamos yendo por capas, ¿ya? Ahora tengo que hacer el cálculo de g de esta raíz de x más 1. Ya, g de esa raíz de x más 1 va a ser, a ver, vamos a tener acá raíz de x más 1 al cuadrado menos 3. Ya habíamos visto que esto es, a ver si reducimos un poco más, vamos a tener la siguiente función. Acá vamos a tener f, vamos viendo, vamos a tener x al cuadrado, no solamente va a ser x, más 1 menos 3 sería menos 2. Listo, entonces tengo que calcular ahora f de x menos 2. Me voy a f, donde vea x coloco x menos 2. Entonces tendría acá 1 sobre 1 menos x, pero mi x vale x menos 2. Entonces acá tendríamos 1 sobre, sería más 2, tendríamos 3 menos x. Listo, entonces sería la composición de tres funciones. Puedo componer tres funciones de una sola función. Puedo componer cuatro funciones, ¿no? En el examen entró la composición de f 100 veces, ¿no? Entonces hay que tratar de buscar esas estrategias para resolver este tipo de problemas. Entonces es la composición de una o más funciones.